Bienvenidos al vídeo de hoy, donde revelaremos la valiente y atrevida narración de un joven disfrazado de pastor, que se convierte en uno de los espías y guerrilleros más legendarios de la Guerra Civil Española. Nuestra figura central es Florencio Pla Meseguer, conocido como La Pastora, quien desafió las limitaciones de la edad para contribuir significativamente a la causa republicana durante una época de gran agitación y lucha. Profundicemos en la extraordinaria vida de este audaz espía de 12 años, cuyo incesante coraje y astucia estratégica le convirtieron en un icono del heroísmo en los libros de historia de España. Todo empezó en la telenovela de un pueblo rural español. En 1925, el joven Florencio Pla Meseguer, un niño de 12 años de aspecto inocente, sería arrojado sin saberlo a un mundo de operaciones clandestinas y tácticas encubiertas. El pueblo de Meseguer, como muchos otros, fue duramente barrido por los feroces vientos de la Guerra Civil Española, que había comenzado en 1936. El estallido de la guerra provocó una división entre los aldeanos, algunos de los cuales se alinearon con los republicanos, y otros con los nacionalistas liderados por el general Francisco Franco. A pesar de su tierna edad, Florencio, impulsado por el apoyo de su familia a la causa republicana, decidió convertirse en informante. Vestido con la apariencia de un pastor, conducía su rebaño a las colinas donde estaban situados los campamentos militares de Franco, pasando audazmente por centinelas y patrullas. Su apariencia inocente fue su mayor activo, el enemigo casi nunca sospechaba que este joven, aparentemente ajeno al mundo, tenía la clave de su destino inminente. La vida de Florencio existió en un peligroso nexo de espionaje y supervivencia. Su inocencia juvenil allanaría el camino para la adquisición de información invaluable que transmitió de manera impresionante a los soldados republicanos. Tal era la exactitud de esta información que prestó una ayuda fundamental a los republicanos, permitiéndoles anticipar y contrarrestar eficazmente las estrategias de sus oponentes. Esto también convirtió a Meseguer en un activo crucial, un instrumento pequeño pero poderoso en la búsqueda republicana de la libertad. Sin embargo, la guerra nunca deja de cobrar su precio. Muchos miembros de la familia y comunidad de Florencio murieron en el conflicto, ya sea a través de combates activos o como víctimas inocentes del fuego cruzado de la guerra. Esto llevó a Florencio a contemplar más profundamente su papel en la guerra. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión decisiva. Con el fin de la guerra civil, se convertiría en un maquis, un guerrillero, valorado igualmente por su valiosa inteligencia y su capacidad para demostrar ser una fuerza de resistencia contra el nuevo régimen franquista. Esta audaz transición de ser un informante joven a un apasionado activista guerrillero prepara el escenario para la convincente historia de supervivencia y resistencia de Florencio. Ante circunstancias precarias, el niño espía se dedicó hábilmente a vivir en las colinas boscosas de la campiña española, utilizando sus habilidades para anudarse para fabricar cuerdas y trampas. Con el tiempo, perfeccionó sus habilidades como guerrillero, uniéndose a varios grupos maquis y redes subversivas, siempre en movimiento, siempre encubierto. A pesar de estar prófugo y continuamente perseguido por el régimen de Franco, Meseguer mantuvo su espíritu de rebelión y nunca cedió. Sus habilidades como espía, que había pulido meticulosamente durante sus días como La Pastora, le resultaron útiles. Era conocido por su talento excepcional para atravesar territorios, evadir líneas enemigas y llevar a cabo asaltos tácticos con precisión. Su personalidad pasó de ser un símbolo de rebelión inocente a un ícono de esfuerzos estratégicos e implacables hacia la liberación. La guerra finalmente concluyó en 1939, se firmó la tregua entre la República y los nacionalistas. Franco salió victorioso y estableció un régimen totalitario. La vida de Florencio, sin embargo, siguió envuelta en peligros e intrigas. Con la constante amenaza de captura prevaleciendo, Meseguer continuó eludiendo a las autoridades, manteniendo su estatus como uno de los guerrilleros más buscados en España. Al final, el régimen de Franco perseveró y la resistencia de los maquis fue efectivamente sofocada. Sin embargo, el espíritu eterno de Florencio y la liberación sigue viva en la tumultuosa historia de España. Hasta el día de hoy, su historia se cuenta con reverencia. De un niño de 12 años, que alguna vez fue un pastor inocente y ahora un héroe venerado, es un recordatorio simple pero poderoso de los sacrificios realizados durante la guerra, y del coraje que impulsó la lucha por la libertad. La historia de Florencio, tal como la hemos desentrañado, es extraordinaria. Nacido en el crisol de una guerra civil, estuvo a la altura de las circunstancias, haciendo del ingenio una segunda naturaleza y del coraje su compañero constante. Hoy, a pesar del paso de décadas, su historia sigue viva, un testimonio del poder indomable del espíritu humano frente a la adversidad. Reflexionemos sobre el notable viaje de este niño espía de 12 años, una historia de sigilo, coraje y resiliencia. La historia de Florencio Pla Meseguer nos recuerda a los innumerables héroes nacidos del crisol de la guerra, individuos cuyas vidas toman un giro inusual, haciéndolos alcanzar alturas inimaginables de valentía y valor. En el contexto de un mundo sumido en el caos, sus historias iluminan un destello de esperanza, y sirven como un conmovedor recordatorio de que son las corrientes más tranquilas las que pueden causar las ondas más poderosas. La valentía del joven Florencio Pla Meseguer se extiende más allá de toda la gama de la guerra convencional.
Es un faro de valentía que continúa inspirando a innumerables personas en todo el mundo, cada una de las cuales lucha contra sus desafíos únicos. Su historia es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para trascender obstáculos y adversidades, impulsado por un compromiso inquebrantable con una causa. Porque en un mundo lleno de incertidumbre y lucha, son historias como la suya las que se convierten en nuestras estrellas guía, iluminando el camino hacia la esperanza, la resiliencia y la determinación inquebrantable. La guerra es un lugar donde están suspendidas las reglas normales de la sociedad. Es un lugar de desesperación, incertidumbres y caos. Y, sin embargo, en el corazón de tal oscuridad, a menudo surgen historias de supervivencia y resistencia que iluminan el camino de la historia. Por cada la pastora, había muchos otros, individuos comunes y corrientes transformados por circunstancias extraordinarias, erguidos en medio de los truenos y terrores de un mundo en guerra. Irónicamente, la historia de heroísmo de Florencio tiene sus raíces en un comienzo humilde. La fachada de sencillez que adoptó conscientemente el pastorcillo que cuidaba frívolamente a su rebaño, camufló la valentía y resistencia excepcionales que había en su interior. La suya es la historia del pastor que arriesgó todo por su rebaño, que llevaba el manto de la pastora, solo para descartarlo para un llamado a una misión mayor, la de un maquis resistente. Hoy honramos no solo la valentía de Meseguer sino también los inconmensurables sacrificios realizados por innumerables personas como él durante la Guerra Civil Española. Sus historias están grabadas en los anales de la historia, y dan testimonio del espíritu indomable de la humanidad, que triunfa incluso en las horas más oscuras. En una época dominada por la tecnología y la comunicación, la historia de Florencio nos ofrece una visión del pasado, donde la verdad a menudo se filtraba a través de las narrativas de espías e informantes. Su historia sirve como un inquietante recordatorio de los extraordinarios sacrificios y riesgos que las personas asumieron en la búsqueda de la justicia y la libertad. La humildad y la resolución incuestionable exhibidas por un pastor de 12 años convertido en espía, que escribió una sorprendente historia de valentía y coraje durante uno de los momentos más desafiantes de la historia de España, subrayan la desgarradora verdad, que el costo de la libertad no se mide fácilmente, ni el valor del sacrificio. La guerra no perdona a nadie. Tampoco fue fácil para Florencio, un joven que tuvo que crecer demasiado rápido. La inocencia de sus años fue sustituida por el deber y la determinación de un hombre mucho mayor. Su vida sirve como una dramática advertencia sobre cómo las guerras impactan a nuestro mundo y a nuestra juventud, cómo los obliga a salir de su inocencia para enfrentar la brutalidad y la supervivencia. La historia de Florencio pinta una narrativa desgarradora de la guerra, la agitación y el inmenso costo humano. En un mundo donde los ecos de los disparos y los lejanos truenos de la artillería tenían prioridad sobre las simples alegrías de la infancia, un joven se atrevió a soñar y luchar por un mañana mejor. Florencio Meseguer, la pastora, fue ese héroe modesto que, a través de su coraje y resistencia, logró sembrar las semillas de la esperanza en medio de la desesperación y la destrucción desenfrenadas. Que el cuento de Florencio no siga siendo solo un relato del pasado. Aprovechemos el espíritu de su valentía y aprovechémoslo como un arma potente, no contra ningún enemigo, sino contra la perpetuación de los conflictos y la perpetración de guerras. La historia, aunque hay que recordarla, no debe repetirse. Y personas como Florencio son el recuerdo, el testimonio vivo y respirable de las desgarradoras realidades de la guerra, la tragedia y la desesperación, y la resiliencia del espíritu humano. A pesar de ser parte de un pasado que es mejor dejar sin revivir, la historia de Florencio Meseguer proporciona un escalofriante recordatorio de los estragos que pueden causar los conflictos, y un faro de inspiración para los jóvenes, instándolos a levantarse contra los males que pueden amenazar su mundo. En esencia, su historia es un llamado conmovedor a evitar la violencia y escribir un futuro sin guerra, un futuro que aprenda del pasado, y se esfuerce por allanar el camino de la paz. En conclusión, los tiempos cambiantes y los paisajes cambiantes pueden haber alterado el escenario político de España, pero el legado de luchadores como Florencio Meseguer continúa perdurando, llenando el presente de recordatorios de tremendos sacrificios y cuentos inspiradores. Su coraje inquebrantable frente al miedo, su determinación intrépida a pesar de las abrumadoras dificultades, su inquebrantable devoción a una noble causa sirven como lecciones eternas otorgadas por la pastora, el valiente pastor cuyo espíritu indomable resonó en las colinas y valles de España. Al recordar la vida de Florencio Meseguer, no estamos simplemente recordando una historia del pasado. Honramos el espíritu incansable de la juventud, la grandeza del sacrificio y el poder duradero de la esperanza. Estamos rindiendo homenaje a un individuo extraordinario, un niño atrapado en el vórtice de la guerra, que aceptó el desafío, susurró la verdad en medio del engaño, y condujo a una nación hacia la libertad a través de su valor intrépido. El notable viaje de Florencio desde un simple informante de 12 años hasta uno de los maquis más buscados de España es un testimonio de la tenacidad del espíritu humano. Atrapado en un entorno de caos y turbulencia, donde la inocencia suele ser la primera víctima, se atrevió a conservar su infancia mientras aceptaba el llamado de resistencia de su país. Su historia sirve como faro, iluminando el poder del coraje y la resiliencia frente a la adversidad. El mundo ha visto cientos de héroes jóvenes que, armados únicamente con su determinación y desafío, cambiaron el curso de la historia.
No se puede repetir el pasado y reescribir la historia, pero sí vivir y aprender de historias como la de Florencio. Incrustado en el corazón de cada guerra, por inquietantes que sean las circunstancias, reside el potencial de la humanidad para realizar sus mayores fortalezas, lo que atrae el inicio de una esperanza renovada y una paz duradera. La historia de Florencio Meseguer, de 12 años, es una trágica sinfonía de guerra, cuyo crescendo se convirtió en el solemne silencio de la paz. Su vida no estuvo definida por los 8 años de guerra sino por los 67 años de paz que siguieron. Porque al final no es el valor lo que recordamos. Son las vidas las que crea el valor, el futuro que da forma y la paz que, en última instancia, fomenta. Hoy, siendo conscientes de nuestra historia global, y de nuestras capacidades humanas que se manifiestan en momentos de crisis, debemos inspirarnos en las innumerables historias de individuos como Florencio Meseguer. Estos cuentos están flagrantemente presentes y nos recuerdan nuestro potencial para lograr cambios sin precedentes y alterar el curso de la historia, siempre y cuando el coraje, la resiliencia y la unidad hacia una causa común y noble impulsen todas nuestras acciones. Independientemente de cómo se desarrolle la historia y qué huellas deje, la historia de la pastora seguirá resonando en los campos españoles, empujándonos silenciosamente a luchar por un mundo donde los niños ya no tengan que dejar sus juguetes para recoger. Tomar las armas y pastorear el rebaño de paz universal y bienestar humano. La Guerra Civil Española fue una época marcada por pérdidas incuantificables y luchas implacables, una crónica plagada de historias de inmenso odio y la resiliencia del espíritu humano. Sin embargo, en medio del caos y la agitación, el joven Florencio Meseguer logró desplegar la bandera del coraje inquebrantable, un testimonio de las exhortaciones de la juventud y la valentía frente a la adversidad. La suya es una historia que trasciende el tiempo, uniendo el abismo entre los prejuicios del pasado y un futuro de paz. Pero incluso cuando hoy conmemoramos su espíritu indomable, no podemos darnos el lujo de olvidar las lecciones que imparte su vida. Su historia nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, es el triunfo sobre ello. El viaje de su vida es un testimonio del espíritu humano eterno, un faro de coraje para los perdidos y desamparados. Mientras revivimos la historia de vida de Florencio Meseguer, los hilos de la historia permanecen eternamente entrelazados con nuestras narrativas actuales. Su historia de coraje, sacrificio, desafío y esperanza duradera aparece como un duro reflejo de nuestro mundo. Revela la cruda realidad de los conflictos que atesoran la chispa de la esperanza de un futuro mejor. La historia de Meseguer afirma solemnemente la importancia de aprender de conflictos pasados, y se esfuerza por crear un futuro sin guerras ni hostilidad. En honor a la pastora, nos esforzamos por pasar cada página de nuestra historia colectiva hacia la paz y la unidad. Hemos escuchado su historia, una narrativa de valentía y sacrificio, esperanza y devastación, todo pintado en el corazón de un niño de 12 años, que se atrevió a enfrentarse a las mareas del tiempo y la historia, encapsulando el espíritu de resiliencia y coraje en su forma más pura.